Bueno, les voy a contar quién es Luciana Gil. Ahora sí que está a mi izquierda. Es licenciada en Ciencia Política en la Universidad de Buenos Aires, máster en Relaciones Internacionales de la Universidad de Bolonia, actualmente becaria del CONICET y cursa doctorado en Ciencias Sociales en la Universidad de Buenos Aires, donde realiza una investigación sobre dinámicas políticas de las restricciones comerciales argentinas en el Mercosur. Realizó estudios de doctorado en Brasil, en posgrado en Relaciones Internacionales y en Francia, en la Universidad Pierre de France. Uy, mientras. Qué hombre ese, ¿no? Qué figura. Se conoce poco de la historia de Mendes de France, ¿no? Es bueno, pero de ahí nomás. Patriota. Pero fue una gran figura de la política francesa. Era un patriota. Sí. Bueno. Era un patriota, digamos. Es una expresión del nacionalismo galo. Del nacionalismo galo de Sinistra. No, estaba preocupado por los obreros franceses. Claro. Bueno, y es docente de Teoría de las Relaciones Internacionales en la Universidad de Buenos Aires. Es asistente académica del Centro de Excelencia Jean Monnet en la Universidad de Bolonia en Buenos Aires. Como les dije antes de terminar la ronda anterior, nos va a dar algunas respuestas acerca de algunos de los interrogantes que dejó pendiente la anterior exposición. ¿Sí? Intentaré. Bueno, todo suyo. Bueno, muchas gracias. Y muchas gracias por la presión también, con esa presión de tener que responder los interrogantes, los grandes interrogantes que marcaba Andrés. Yo lo que voy a hacer un poco más modesto, y si esto aporta a eso, mucho mejor, es compartir con ustedes algunas interpretaciones, pero sobre todo reflexiones que surgieron a partir de mi trabajo de investigación para la tesis de doctorado. Una tesis que todavía está en proceso de redacción y por eso las discusiones que tienen lugar en estos seminarios me son muy útiles para avanzar y concluir, si Dios quiere, este trabajo. El tema de la investigación fue la política comercial argentina hacia el Mercosur y lo abordé, como habrán visto en el título de la presentación, a partir de un sector en particular, que es el sector del calzado. Y en esto, como le decía el profesor Reinert antes, sentí una gran emoción cuando ayer él, hablando de la manufactura y de la importancia de la manufactura, dio uno de los ejemplos dedicado al sector calzado. Fue una emoción grande porque en Argentina es un sector que, si bien tiene una larga tradición como manufactura, no es importante en términos de participación industrial, no es como puede ser la automotriz del cual nos hablaba Martín antes. Y es un producto, el calzado, que en la década de los 90 fue muy afectado en general de manera negativa por la apertura de la economía y en parte por eso el comercio de ese producto al interior de la región siempre estuvo sujeto a condiciones especiales. Primero fue exceptuado de la desgravación arancelaria con la que se inició el Mercosur, después fue incluido en lo que se llamó el régimen de adecuación, que fue este mecanismo de transición por el cual a algunos sectores se les daba más tiempo para la desgravación arancelaria, esto hasta 1999, y cuando finalmente se desaparecieron los aranceles para, insisto, el comercio intrarregional, empezaron a aparecer restricciones de otro tipo, ahora ya no arancelarias, al comercio de este producto. La investigación se concentró en estas restricciones y el interés surgió un poco porque siempre estas restricciones eran mostradas como una expresión del estancamiento del proceso de integración. Inclusive en algunos paneles anteriores se mencionó al pasar el problema de las restricciones para el proceso de integración. Y sí, históricamente fue así que estas barreras no arancelarias o restricciones no arancelarias se veían como un problema que surgía de decisiones unilaterales de los Estados miembros, o Estados parte, como se dice en el caso del Mercosur, que no permitían la evolución del proceso hacia su objetivo, que era el mercado común del sur, justamente, ¿no? Hubo iniciativas para identificar estas barreras, ordenarlas, regularlas de alguna forma,
Estas iniciativas nunca llegaron a muy buen puerto y eso contribuyó entonces a darles visibilidad como problemas y principales desafíos del Mercosur, no solo en el ámbito periodístico, donde uno podría esperar que siempre están buscando los problemas, sino también en el ámbito académico. En la producción académica siempre había referencias a estas barreras como problemas, como desafíos y sin interesarse por tal vez entender la compleja trama de elementos que hacía que los gobiernos llevaran a tomar decisiones en este sentido. Normalmente las referencias eran bastante simples. Aquellos que criticaban estas barreras las consideraban fruto de presiones de lobbies fuertes nacionales, y aquellos que las defendían las consideraban decisiones legítimas de los gobiernos que, preocupados por la producción local y el empleo local, protegían a empresas que ya desde esta visión no se veían como poderosas, sino al contrario débiles en comparación con empresas de otro país. En este caso particular del calzado, la preocupación principal obviamente era Brasil. Brasil tuvo desde los años 70 en adelante, o fines de los 60, una industria muy desarrollada de calzado a nivel internacional. Entonces, esa era la preocupación, eran esos distintos niveles de competitividad. Entonces, por supuesto que de estas dos visiones hay un poco, de las dos se puede ver, pero lo que yo intenté con esta investigación era complejizar un poco estas explicaciones, tratando de hurgar más profundamente en el comportamiento de los principales actores que se movían en torno a estas decisiones y sobre todo de las relaciones que surgían de estos actores. Identificar quiénes eran los principales actores en torno a estas decisiones fue bastante sencillo. Uno veía oficialmente un gobierno que tomaba la decisión de proteger un determinado sector. Y cuando digo gobierno, en general hablo de sus poderes ejecutivos, ministerios. Normalmente los involucrados en estas decisiones fueron economía, industria y muy pocas veces Cancillería, pero siempre poder ejecutivo. Digamos, el Congreso nunca ha participado de los debates sobre este tipo de decisiones comerciales en Argentina. Y por otro lado, uno veía a los empresarios que hacían llegar sus demandas a la agenda política. Y en esto hago una pequeña aclaración, que es que no eran los empresarios los únicos actores que hacían llegar esta demanda a la agenda política. Por el contrario, muchas veces los empresarios hicieron acciones conjuntas con la parte de trabajo, con los sindicatos, ¿no?, que contribuyeron a dar visibilidad a determinados problemas para hacer que el tema comercial en este sector ocupara esa agenda política. Sin embargo, viendo a través del tiempo todas las acciones y las interacciones que había habido entre estos actores, vi que la participación de los sindicatos era mucho más aleatoria, digamos, estuvo presente en algunas coyunturas, pero fue la participación, o la acción, mejor dicho, de los empresarios la que estuvo constantemente detrás de esta búsqueda de ponerle en la agenda política el problema comercial con Brasil. Por eso la investigación se concentró principalmente en la relación entre gobiernos y empresarios y en su interacción, un poco como expresión, como una de las formas de expresión de esta tensión entre Estado y mercado que nos interesó a lo largo de este seminario, y que en definitiva, como se vio también en otras presentaciones, una tensión que, más allá de que sea una tensión analítica más que real, está detrás de los distintos proyectos de desarrollo, por lo menos de cualquier sociedad moderna, ¿no? En el caso del Mercosur, las restricciones no arancelarias eran un reflejo de esta tensión, porque convivían al mismo tiempo, valga la redundancia, un proyecto de integración que buscaba liberar fuerzas del mercado con, en su momento, lo que fue la principal dimensión de la integración, que fue la liberalización comercial, con objetivos de mercado común, y a la vez con decisiones gubernamentales que en realidad apuntaban, esa es la palabra, a limitar esas mismas fuerzas del mercado que, en teoría, el proceso de integración buscaba liberar. Entonces,
analizar esta tensión desde un sector particular me dio la posibilidad de profundizar en los comportamientos de estos actores, y no solo en los comportamientos, sino que también mucho en lo que eran sus estrategias de comportamiento y sus discursos. Ayer Lorenza nos hablaba de la importancia de los discursos en estos hechos sociales, bueno, en este caso el hecho social de la integración, que era lo que interesaba a este seminario. Entonces lo que yo pensé hacer es concentrarme más bien en esta interpretación y no tanto en la descripción de la sucesión de hechos, porque bueno, es una investigación que abordó un periodo de 10 años, así que sería un poco largo, denso, y no quiero usar de la paciencia de todos los que se han quedado hasta la última ponencia, así que lo preparé desde este punto de vista, concentrándome en eso. Me limitaría a decir solo un par de cosas, porque también hay que contextualizar cómo se llega a la interpretación, diciendo que después de estos primeros años de desgravación arancelaria que les comentaba, y después de que terminara el régimen de adecuación, que daba un poco más de tiempo a algunos sectores, entre ellos el calzado, este sector fue uno de los primeros para los cuales Argentina impuso licencias no automáticas de importación, siempre pensando en las importaciones de Brasil. Esto se hizo en una coyuntura particular, y es que en 1999 coincidía la desgravación arancelaria total para este sector y una devaluación importante de Brasil, y la convergencia de esas dos cosas, por supuesto, generó importantes reclamos de más de un sector, no solo de este, porque el sector se veía de pronto amenazado por la expectativa de una invasión de productos brasileños, porque bueno, estos productos brasileños que ahora no solo era un sector que en Brasil era mucho más desarrollado, encima ahora entraba sin aranceles y encima tenía la ventaja competitiva que le daba esta devaluación de la moneda. En el sector del calzado, estos reclamos tuvieron forma de manifestaciones y de huelgas para incorporar lo que es acción de los sindicatos, una huelga y manifestación que tuvo mucha repercusión fue el caso de una manifestación frente a Cancillería, que todavía manejaba mucho la prioridad de los temas de integración, donde empezaron a tirar zapatos, ¿no? Como dicen, regalándolos de una manera simbólica, porque mostrando la expectativa negativa que tenían sobre lo que se venía en la competencia con Brasil. Y hay que tener en cuenta también que era un contexto de recesión en Argentina, de alto desempleo, y de hecho era un contexto que en ese sentido, en términos de recesión y de empleo, no mejoró y siguió así hasta lo que terminó en la crisis de 2001. Fue en ese contexto donde estas licencias que se impusieron y también otras medidas, por ejemplo, el refuerzo de los requerimientos de etiquetado o acuerdos entre privados que los gobiernos presionaron para que los privados hicieran, y cuando digo acuerdos entre privados eran principalmente acuerdos entre las cámaras de calzado argentina y brasilera, todas estas medidas apuntaron a restringir el comercio considerando que era un contexto particular. Entonces se entendían estas restricciones como excepciones dentro de lo que se seguía considerando era la prioridad del libre comercio a nivel regional. Hubo más de un sector que estuvo involucrado en estas medidas, pero el calzado fue uno de los más visibles y de los que más medidas tuvieron. Por ejemplo, los requerimientos de etiquetado fue casi exclusivo para el calzado, y era un sector que cumplía unas cuantas condiciones para ser seleccionado para esas excepciones a lo que era el proceso de integración. En primer lugar, un sector bien organizado políticamente, tiene una cámara muy ruidosa, como me dijo una vez un exfuncionario, y de hecho el propio gremio del calzado se considera un gremio peleador, ¿no? Muy activo en lo que son sus demandas y su hacer llegar demandas al gobierno. Era un sector que también en ese momento tenía algunos segmentos muy concentrados. Por ejemplo, dentro del sector, lo que era calzado deportivo, estaba prácticamente dominado por dos empresas. Estas dos empresas tradicionales y con tradicionales vínculos con los gobiernos, entonces eso también facilitaba el canal de demanda y la respuesta. Además,
en torno a esas dos empresas principales giraban un montón de fábricas y talleres que, bueno, ayudaban a hacer ese ruido necesario. Y finalmente en un sector que tradicionalmente se consideraba trabajo intensivo, es decir, que requería poco capital para generar muchas fuentes de trabajo. Y esto se vinculaba obviamente con el contexto de alto desempleo que había en ese momento. Y además, para retomar algo que había dicho el profesor Bielchowski ayer, es un sector que se considera, desde el punto de vista de encadenamientos productivos, también es bien considerado, porque es un sector que tracciona detrás del armado del calzado producción y empleo, por ende, de otros sectores, no solo del cuero, que es el insumo clásico de un calzado, sino también de nuevos insumos que se empezaron a usar desde los años 60, como es el caucho, el plástico, también lo que es todo lo que es textil, e incluso accesorios y avíos, que son los apliques que suele tener calzado y marroquinería. Entonces también se veía desde ese punto de vista como, digamos, se le facilitaba el discurso de necesitar y de ser positiva la protección comercial. Entonces, si bien, quería decir a todo esto venía a que con estas condiciones era bastante fácil justificar la protección comercial desde el punto de vista social, ¿no? Porque en definitiva se estaban protegiendo fuentes de empleo en un contexto que era muy negativo desde ese punto de vista. Fuentes de empleo que además en ese contexto se estaban viendo amenazadas por las suspensiones que ya anunciaban las empresas en vistas de las expectativas negativas que podía provocar la competencia con Brasil. Esto, si bien generó en ese momento importantes repercusiones diplomáticas con Brasil, digamos que redujo el nivel de conflicto interno atendiendo y conteniendo con estas respuestas a las demandas del sector. Pero esas demandas volverían a surgir ya después de la crisis de 2001 y en un contexto completamente diferente. Un contexto ya de crecimiento económico, donde la demanda aumentaba como consecuencia de ese crecimiento, y en un contexto diferente también desde el punto de vista ideológico y político, porque progresivamente los sucesivos gobiernos argentinos fueron dejando de lado esa prioridad absoluta que había tenido en algún momento el libre comercio regional, para subsumirlo ahora ya a otra prioridad que se hacía expresa, que era la de industrialización o reindustrialización después de la crisis. En este nuevo discurso, las barreras no arancelarias fueron pasando de ser excepciones más bien a ser herramientas de administración de comercio, y esto se fue dando en un principio con un acuerdo tácito con Brasil, en el cual Brasil aceptaba esta administración de comercio para ciertos sectores sensibles, dentro de lo que llamaban los brasileños paciencia estratégica, y con esa idea de paciencia estratégica hacia una Argentina que venía de una crisis, el propio gobierno brasileño también trataba de calmar los reclamos de su propio sector privado, pero a la vez, atendiendo esos reclamos, Brasil siempre lo ponía el problema de las barreras sobre la mesa, ¿no? No solo Brasil en este caso del sector calzado, por supuesto Argentina ponía otros problemas de otro tipo de barreras en otros sectores, porque acá hago la aclaración que tal vez tendría que haber hecho al principio, de que no estamos hablando de barreras arancelarias que fueran el único caso en el proceso de integración y que Argentina fuera el único que ponía estas barreras, sino que bueno, es el caso particular que yo estudié, pero no estaba aislado de otros conflictos comerciales con el vecino. En Argentina, decía, en este discurso, el calzado pasaba de haber sido un sector que había sido visto como casi perdedor en los años 90, pasaba a ser prioritario en la nueva idea de la industrialización, y hasta con el tiempo sinónimo de éxito de esas restricciones no arancelarias. Tanto gobierno como empresarios empezaron a referirse a esas barreras, decía, como desde el punto de vista económico, éxito, un pilar de crecimiento, de éxito de crecimiento en el sector, y desde el punto de vista político, un pilar de apoyo mutuo entre
un gobierno que daba esa protección a un sector y este sector que daba apoyo político al gobierno en las circunstancias que fueran necesarias. Un caso que por lo menos la mayoría de los argentinos se va a acordar de necesidad de apoyo político del sector industrial al gobierno fue el conflicto con el campo. En ese conflicto las cámaras de los sectores protegidos, en general todo lo que eran cámaras más vinculadas con las pymes, dieron su apoyo explícito al gobierno y hasta denunciaron, hicieron sus propias manifestaciones contra el campo que con sus manifestaciones no permitía a la industria trabajar, trasladar sus productos, etcétera, etcétera. Entonces fue una expresión de apoyo muy claro. Vale decir que parte de ese crecimiento, gran parte de ese crecimiento del sector que se mostraba como un éxito, provino en realidad de la inversión de empresas brasileñas. Empresas brasileñas que, al ver complicada la importación, su exportación hacia Argentina, empezaron a instalarse en el país, produciendo y yendo en línea con lo que el gobierno pretendía de generar no sé si es la palabra industria, producción local y empleo local. Y en esa línea, digamos que la instalación de empresas brasileñas cumplía el objetivo de industrialización bajo otro esquema, otra pata, si se quiere, de la integración, que ahora ya no era comercial, sino que se acercaba más a la idea de la integración productiva. Y si bien uno podía esperar que de esto surgiera como consecuencia una resolución del conflicto comercial, porque entonces las empresas ya estaban produciendo acá, la realidad es que, por supuesto, fueron algunas empresas las que se instalaron acá y fueron empresas que, de todas maneras, estaban interesadas en importar parte de los productos de Brasil. Y lo que pasó, entonces, no fue tanto que se resolvió el conflicto comercial, sino más bien que se produjo una dependencia entre ese proceso de inversión local o brasileña en territorio local y las medidas de protección comercial. Más bien es al revés la relación de dependencia. Las medidas de protección comercial que hacían dependiente ese proceso de instalación. ¿Por qué? Porque básicamente desde todos los sectores vinculados, desde todos los actores, vinculados al sector del calzado, se admitía que si no fuera por esas protecciones, esas medidas de protección comercial, las empresas brasileñas volverían a producir en Brasil. ¿Por qué? Por mejores condiciones de producción, por una serie de ventajas que tenían allá, no solo la tradición y el desarrollo anterior, sino también ventajas como mencionaba antes, no me acuerdo si Martín o Gabriel, que tiene que ver con los subsidios, las posibilidades, Andrés lo mencionaba, los subsidios, la capacidad de financiación para la industria, etcétera, etcétera. Eso que, para retomar un poco la idea de List que había mencionado el profesor Bielczewski, es parte también de una discusión que tiene que ver con la simetría o asimetría de la integración, ¿no es cierto? Pero bueno, no voy a entrar en ese tema para poder terminar el otro. La cuestión es que esa permanencia de restricciones siempre terminó suscitando reclamos brasileños en distintos contextos y sobre todo se agudizó hacia fines de 2008, principios de 2009, cuando los efectos comerciales de la crisis económica internacional hicieron que Argentina restringiera aún más la importación y por ende se acentuaran las presiones del sector privado brasileño que vivía sus propios efectos de la crisis internacional. En definitiva, con diferencias de contexto económico, de ideas de desarrollo distintas y prioridades gubernamentales distintas, y hasta con el cambio de actores privados que se movían en el sector, el tipo de medidas, el tipo de herramientas a la que se recurrió para proteger este sector fueron prácticamente siempre las mismas y se pueden resumir en acuerdos entre privados, que era como les decía antes, estos acuerdos entre cámaras en general, acuerdos que vale decir, al ser entre privados no pueden ser de público conocimiento, o sea que nadie tiene acceso, y lo digo con conocimiento de causa, al contenido de esos acuerdos. No se puede saber qué empresas tiene qué cupo, no se puede saber qué empresas quedan fuera de esos cupos, por ejemplo. Eso es una de las herramientas que se usó. Después, bueno, las licencias no automáticas, que tuvieron distintos nombres a través del tiempo, también ahora todavía se llaman certificados de importación, pero que básicamente son autorizaciones requeridas antes de poder importar.
y que se fueron transformando en una especie de garantía estatal de los acuerdos entre privados que se hacían, porque en definitiva el gobierno usaba esas autorizaciones para controlar que se estuvieran cumpliendo los cupos acordados entre privados. Entonces, bueno, si se quería importar por fuera de ese cupo, no se daba la autorización. Hubo también requerimientos, bueno, les dije antes, requerimientos de etiquetado, básicamente con información de origen y de materiales, valores criterio, muchas veces para controlar que no se importara por debajo de un precio si parecía excesivamente barato y podía verse como un caso de dumping, y también hubo aduanas especializadas que significaba básicamente que había 8 aduanas a través de las cuales se podía importar el calzado, por las demás no, punto. El hecho de que estas herramientas fueran casi siempre similares no significa que la aplicación haya sido siempre igual. Y en este caso, las licencias no automáticas eran expresión clara de las diferencias que hubo. En un principio, como les mencionaba antes, de 1999, se impusieron estas licencias, pero digamos, eran una molestia para la importación, pero no las llegaron a limitar o a impedir, digamos. Esto en comparación con lo que fue sucediendo después, en un contexto diferente, con un Estado mucho más activo en esa limitación de importación, cuando tanto las partes afectadas positiva como negativamente llegaban a denunciar o reconocer, según el caso, 270 días de demora para la autorización de una importación. Son 9 meses, que es algo que no solo si se compara con lo que permite la OMC excede, porque la OMC para este tipo de herramientas permite 60 días, 2 meses, sino que además era casi prohibitivo porque se trata de un producto que es estacional, que digamos, si bien no es un producto perecedero como puede pasar con el alimento, que podría ser problema aún peor, la realidad es que cuando se planea una importación y el empresario pretende vender esa importación, obviamente no es lo mismo vender un calzado de invierno o de temporada primavera-verano, ¿no? Entonces prácticamente una imposibilidad de importar. Y lo interesante de esto es que este tipo de medidas, incluso esta informalidad en la aplicación, y digo informalidad porque estas demoras no eran oficialmente nunca admitidas, daban al gobierno nacional un fuerte apoyo político interno. Por supuesto, paralelamente, quitando apoyo a lo que era el proceso de integración como proyecto de desarrollo y en gran parte alimentando las críticas al Mercosur como ese proyecto, digamos, dando argumentos, contribuyendo con el discurso contra el Mercosur como este proceso. Y eso, en este sentido, me gusta volver a esta tensión entre Estado y mercado en el proceso, porque como decía, las restricciones se usaban como herramientas entonces para contrarrestar esos efectos del mercado que el propio proyecto de integración, por lo menos en su versión original, pretendía lograr con la liberalización comercial y este objetivo de mercado común. La idea, acá Schumpeter estuvo mencionado ya varias veces, ¿no? Esa idea de destrucción creativa que esperaba generarse innovación y desarrollo a partir de, dicho mal y pronto, y perdón con los economistas, de los sectores más competitivos, algo que implicaba indirectamente destruir a aquellos que no eran competitivos. Y en este contexto, las primeras restricciones comerciales apuntaban a demorar ese efecto, a no destruir lo que había, como también se dijo en alguno de los paneles, por las consecuencias sociales que eso podía tener si lo destruía de un día para el otro, digamos. Pero paralelamente, si bien eso lo lograron, paralelamente generaron expectativas de que algunos sectores podían excluirse de ese objetivo de mercado común y de ese objetivo que tenía el proceso de integración. No solo excluirse, sino que a medida que permanecieron estas restricciones, no solo se mantuvo lo que había, no se destruyó lo que había, sino que por el contrario se incentivó la producción en un sector. El sector creció mucho realmente a partir o con ayuda de estas barreras no arancelarias. Y el hecho de que el apoyo interno que fueron ganando los gobiernos usando estas herramientas, contribuyera a ese crecimiento,
y que ese crecimiento a la vez lograra el apoyo político de estos sectores, hizo, en definitiva, generó una dinámica de refuerzo mutuo de las dos cosas, protección comercial que se mantenían y por ende apoyo político que se mantenía. Esta dinámica, creo yo, generó también una despreocupación por buscar otros mecanismos con los cuales se pudiera manejar esos efectos del mercado. Y en particular, en lo que interesa acá este seminario, generó despreocupación por buscar mecanismos regionales con los cuales se pudieran manejar esos efectos. Argentina por mucho tiempo había presentado a Brasil una especie de demanda en sus negociaciones, solicitando siempre algún mecanismo de salvaguardia para estos sectores que se veían afectados por la competencia y que por ende se consideraban sectores sensibles. Brasil siempre fue muy reticente, también en parte por miedo a que Argentina abusara de un mecanismo de ese tipo, pero finalmente en el año 2006 se negoció el mecanismo de adaptación competitiva. Seguramente los que trabajan en integración se acordarán que era un mecanismo que brevemente establecía un proceso formal por el cual un sector que se había afectado negativamente exponía sus datos, mostraba este efecto negativo, se iniciaban consultas a nivel privado y gubernamental entre el sector y los gobiernos en cuestión, se agotaban una serie de instancias de acuerdos, etcétera, y finalmente, agotadas todas esas instancias, el país podía imponer alguna medida restrictiva, no solo no arancelaria, sino inclusive con aranceles, por un periodo de 4 años, luego de lo cual, por 2 años ya no podía volver a repetir, valga la redundancia, volver a repetir esas mismas medidas. Este mecanismo, bueno o malo, lo que intentó hacer fue establecer una forma acordada, consensuada a nivel regional para elegir, digamos, de selección de los sectores a ser ayudados en este nuevo mercado común. Y sobre todo, consensuado regionalmente, ¿no? De manera acordada entre los países. Una cosa, vale decir, para el que haya escuchado algo de este mecanismo de adaptación competitiva, en realidad fue negociado entre Argentina y Brasil, pero es como muchas de las cosas de nuestro proceso de integración, pero con la idea después de que fuera un mecanismo regional. La realidad es que es un mecanismo que no se usó nunca para ningún sector y ningún gobierno para ningún sector. Algunos decían que era inaplicable, otros decían que, un exfuncionario me dijo que creía que ni el sector privado ni el sector público de la Argentina se acordaban que existía ese mecanismo. La realidad es que nunca se usó y nunca se hizo nada por mejorarlo, si el caso era que no era fácilmente aplicable. Y yo creo que eso no fue porque no fueran necesarios, porque por el contrario, las barreras no arancelarias siguieron existiendo, con el fuerte componente informal que les mencionaba antes, y que le daba a los gobiernos una gran discrecionalidad en el manejo de los tiempos y en la selección de sectores a los cuales aplicar este tipo de medidas. De hecho, Argentina fue ampliando la cantidad de sectores a los cuales aplicó barreras no arancelarias en lo que es comercio, por lo menos intrarregional. Y así se reprodujo esta dinámica en la que, si bien las restricciones servían al Estado para orientar las fuerzas del mercado, lo que hicieron, a la vez, fue limitar, creo yo, la construcción de capacidades regionales para poder ejercer esa orientación. Y en este sentido era que antes yo insistía cuando Gabriel hizo la exposición y le consultaba por las herramientas que se habían desarrollado, si es que había habido alguna, a través del proceso de integración, para ayudar a esa industrialización, pero ayudar también a la selección de qué sectores potenciar en esa industrialización. Así que bueno, estas son parte de las reflexiones. Les agradezco mucho por la paciencia y le doy la palabra a Mariana. Gracias.